como en un trágico cuento infantil, el lobo se quita el disfraz de cordero y se come a la bolita. Días después de asumir la presidencia, resulta que abrazó el neoliberalismo y lanzó por la borda buena parte de las conquistas logradas no por Rafael Correa, sino por todo un pueblo que había protagonizado la Revolución Ciudadana. Como podéis suponer, nos estamos refiriendo a Lenín Moreno. Vaya nombre para traicionar los logros de la izquierda. Y nos estamos refiriendo a Ecuador. Una historia neta de traición que ha quedado plasmada en un documental titulado La traición cuántica. Si el nombre no basta para medir la cantidad de la traición, díganme ustedes. Una obra financiada a través del crowdfunding que bucea en la psicología de Moreno y narra la secuencia de, de traiciones y de traidores que se vendieron al modelo neoliberal. Y para hablar de la traición cuántica, pues tenemos hoy la fortuna de contar en la frontera con su director, Patricio Meribel. Muchísimas gracias. Vienes de gira, ¿no? De dar muchas vueltas por muchos lugares. Sí, ahora vengo desde París, mañana voy a Holanda, sigo Luxemburgo, Inglaterra y he estado en casi 12 países y más de 20 ciudades. Oye, ¿dónde no has podido presentarlos en Ecuador? Hay una censura terrible, un cerco comunicacional mediático brutal. Todo lo que sea correísmo es perseguido. Hay un preso político que es Jorge Glas. Hay una situación que si se viviera en cualquier país de izquierda, España y sus aliados ya estarían bombardeando ese país, porque sería una situación que llamaría la gran violación de los derechos humanos. Como pasa en un país que era progresista, con un líder progresista como Rafael Correa y Jorge Glas, guardan silencio los europeos, la oligarquía y las grandes élites mundiales. No enmascaran todo lo que están haciendo, como se dan ahora los golpes de Estado, pues con la apariencia legal, con la apariencia parlamentaria, y por eso las dificultades de identificar lo que está haciendo. Aquí lo que hay que dejar claro, Juan Carlos, es que hay un rompimiento constitucional brutal. El presidente Lenín Moreno acaba de renunciar al cargo de jefe de Estado y designó a 4 asesores a cargo del gobierno ecuatoriano. Falta que se autoproclame, como estamos en la época de las autoproclamaciones, rey de España, así que cuidado, los españoles le quitan el rey. Bueno, hay una dictadura. Si por eso fuera, se lo regalan. Podemos encontrar algún tipo de negociación. No, Lenín Moreno es un dictador, ha roto el Estado de Derecho, la Constitución, hay una persecución política, hay gente viviendo en el exilio, Sofía Espina en Bolivia, una exasambleísta, Rafael Correa en Bélgica, con más de 20 procesos judiciales, ¿cuál de todos más absurdo? Insisto, Jorge Glas, el ex vicepresidente constitucional, acusado, está preso por un delito derogado, Juan Carlos, derogado. Ninguna persona en el mundo podría estar preso por un delito que no existe. Él está preso por un delito que no existe. La situación en Ecuador es dramática, el cerco comunicacional, la manipulación informativa es brutal. Y insisto, si esto pasara en cualquier país de izquierda del mundo, ustedes ya lo estarían bombardeando. ¿Los jueces no están diciendo nada? Los jueces están vendidos absolutamente al sistema. El fiscal que persigue a Rafael Correa y a Jorge Glas es un fiscal que trabajó en la CNI, en el Servicio de Inteligencia, y que además era el contacto con la Embajada de Estados Unidos para un programa de monitoreo y vigilancia que se llamaba Liberación, nombre bastante extraño, ¿no?, viniendo de ellos. Por lo tanto, era un agente de la CIA, era un hombre infiltrado en los aparatos de inteligencia, y él es el encargado de perseguir a Rafael Correa y Jorge Glas. Por lo tanto, no hay debido derecho, no hay Estado de Derecho, no hay ninguna legitimidad ni un mínimo de garantías para ninguna persona en el Ecuador. Me recuerda como al juez que juzgó a Lula, que después fue recompensado como ministro de Justicia e Interior con Bolsonaro. Planteas en tu documental una comparación entre lo que está pasando en Ecuador y lo que pasó en el golpe de Estado contra Salvador Allende. Sí, comparo a Lenín Moreno con Osvaldo Romo, un torturador que fue infiltrado en las poblaciones de Santiago. Fue dirigente de un partido muy de izquierda, muy revolucionario, que incluso termina ofendiendo al presidente Allende en una manifestación, y después aparece el 11 de septiembre vestido militar y es un salvaje torturador, persecutor de los militantes de izquierda. Por lo tanto, yo digo que Lenín Moreno no solo es un traidor, sino que además es un infiltrado, que estuvo ahí en una posición estratégica junto a muchos otros para, llegado el momento, dar el golpe final, entre comillas, en contra del correísmo, el progresismo y la revolución ciudadana. En Chile estamos hablando de 4.000 muertos, 3.500 detenidos desaparecidos, 45.000 víctimas de la dictadura. Y es un poco quizá excesivo compararlo con lo que hasta el momento está haciendo. Desde mi punto de vista Moreno. No, porque yo creo que Lenín Moreno, si se ve la disyuntiva de perder el poder, los gringos que son los jefes de este títere, están dispuestos a hacer cualquier cosa. Mira lo que van a hacer en Venezuela con una injerencia militar. Y creo que es justamente el deber que tenemos los periodistas independientes de extremar en algunas circunstancias lo que podría suceder en Ecuador, porque Rafael Correa, los líderes de la Revolución Ciudadana, el mismo Correa lo dice en el documental, fueron quizá un poco ingenuos porque hubo mucha gente que les advirtió que Lenín Moreno podía ser un traidor y ellos no creyeron. Sobre eso, aquí estuvimos entrevistando al presidente
Correa y le preguntaba, es decir, ¿no se dio usted cuenta de quién era Lenín Moreno? Y Él dice me que dijo que no se le había pasado por la cabeza. Yo le hice otra pregunta. Le dije, presidente, ¿alguien le advirtió que Lenín Moreno podía ser un traidor? Y él me hace una confesión bastante honesta. Me dice, sí me advirtieron. Y yo no lo creí. Por lo tanto, este documental lo que busca es sensibilizar al público europeo, al público mundial, si se puede, para que reaccione frente a lo que está pasando en Ecuador. Los españoles hablan como si fueran dueños de Venezuela, hablan de Cuba, hablan de Nicaragua, pero yo no escuchaba decir ni todos pío. los españoles. Bueno, tú no, pero yo no escuchaba decir ni pío y dos más. Yo no escuchaba muchos más. Okay, no le regalemos lo que no tienen. Pero yo desafío al señor Sánchez, presidente de España, a la señora Merkel, donde Jorge Glass además es ciudadano alemán. Desafío a los líderes oligarcas de la élite europea a que abran la boca a lo que está pasando en Ecuador. O sea, ellos hablan solo y miran el mundo solo con un ojo. Para ellos hay ciudadanos de primera y segunda clase. Cuando le toca a un líder progresista, a una democracia consolidada desde el socialismo, la revolución ciudadana, guardan silencio. Para mí los líderes de Europa son unos hipócritas. No es contigo la bronca. No, pero hay mucha gente en España que es absolutamente consciente de que lo que está pasando en Venezuela no tiene que ver con ningún interés en los derechos humanos, sino tiene que ver con el petróleo oro, del país, que tiene las mayores reservas de petróleo del mundo. Hay una cosa de fondo con lo que está pasando con Lenín Moreno, porque este tipo de comportamientos lo que buscan es revertir logros económicos y devolverle las riquezas a algunos sectores. Sí, detrás de toda esta traición está el proceso de privatizaciones, la pérdida de los derechos sociales, ya se acabaron algunos bonos de jubilación, hoy día hubo una protesta nacional en el Ecuador, ya se está negociando con el FMI un nuevo préstamo, entre comillas. Te doy una cifra, Rafael Correa en 10 años se endeudó en 16.600 millones de dólares. En 10 años. En 10 años, construyó hospitales, puentes, cambió la sociedad ecuatoriana que tú conoces, ¿no? Lenín Moreno en 2 años ya se ha endeudado en 20.000 millones de dólares. No ha construido Sus obras, nada. cero. No ha construido nada de nada. Cero, hermano, cero. No ha hecho absolutamente nada. Además de traicionar el proceso político, ¿no? Planteas que se acusó a la CIA de tener un plan para asesinar a Correa, lo hiciste tú hace tiempo, y eso quizá le hubiera salvado la vida. Algunos dicen que sí. ¿Cómo es eso? Bueno, esto fue un plan que tenía la CIA, estaba utilizando a la DEA desde Chile con tráfico de droga, muy parecido a lo que hicieron con Irán-Contra, para financiar a la oposición ecuatoriana para buscar un magnicidio. Mucha gente nos llamó de paranoicos, nos llamó de exagerados, pero al final del día creo que nos quedamos cortos en el plan que había para desestabilizar al presidente Correa, porque la Revolución Ciudadana, la única forma de derrotarla era a través de una traición, de un plan injerencista, porque Rafael Correa había ganado 14 elecciones en el Ecuador. Era un proceso tremendamente exitoso desde el punto de vista del socialismo democrático. Incluso líderes como Pablo Iglesias y otros líderes de la izquierda europea siempre hablan de la Revolución Ciudadana como un ejemplo, ¿no? Tú mismo siempre hablas de la Revolución Ciudadana como un gran ejemplo a exportar en Europa. Pero lo que ellos trataron de hacer fue lo único que les quedaba, que era un proceso de traición, y claramente siguen conspirando. Fíjate que cuando va Mike Pence a Ecuador, la única bandera que flameaba en Carandolet era la norteamericana, ni siquiera respetaban el protocolo. Ya se descubre, después que nosotros terminamos el documental, que Manafort, el asesor de Donald Trump, se reunió con Lenín Moreno mientras era vicepresidente, mientras estuvo con el gobierno de Rafael Correa. O sea, este plan lo venían trabajando hace muchísimo tiempo. Me parece espectacular, te insisto, que gente tan inteligente como Correa y su gabinete no vieran esto. Me parece tan espectacular. Yo creo que el presidente Correa lo vio, Juan Carlos. Tenía sus dudas, pero le faltó seguir más a su corazón y tomar una decisión que era muy grave, porque el pragmatismo político a veces causa cometer errores. Era o ganar las elecciones con Lenín Moreno, que lo aseguraba entre comillas, o perder las elecciones con otro candidato. Yo creo que se hubiese ganado igual si el candidato a la presidencia hubiese sido Jorge Glass, pero creo que lo traicionó el pragmatismo político y su inteligencia y astucia del presidente Rafael Correa. Y él mismo lo confiesa y lo dice hoy día. Le pido perdón al pueblo ecuatoriano por haber nombrado como candidato a Alianza País a Lenín Moreno. Una acusación que enfría mucho a la izquierda mundial es la que han acusado con la que han acusado a Jorge Glass de corrupción, ¿no? ¿Qué hay ahí de verdad, qué hay de mentira? Es que no hay acusación de corrupción. Jorge Glass no está preso por ser corrupto. No hay ninguna prueba, ni siquiera es que no hay ninguna prueba, no hay delito, Juan Carlos. El delito por el cual está preso Jorge Glass está derogado, que es el 369 y el 370 del Código Penal derogado.
A ti no te pueden meter preso por matar dinosaurios, ya no existen ni los dinosaurios ni el asesinato de dinosaurios. ¿Cuál sería entonces, para que lo entiendan nuestros espectadores? Asociación criminal, no lo sé, eso lo tienen que explicar los juristas ecuatorianos que han hecho el ridículo de meter preso a una persona con un código penal derogado. Jorge Glass no está preso por un caso de corrupción, no se le juzgó nunca ni por peculado, ni por corrupción, ni por malversación de fondos. Él está preso por el 369 y el 370 del artículo derogado. ¿Qué quiere decir esto? Asociación criminal, que ya no existe en el Código Penal. Si tú y yo conversamos de izquierda y criticamos a Estados Unidos, también nos pueden acusar de ser una asociación criminal de la izquierda internacional para boicotear a Estados Unidos. No les des ideas. Oye, que ya le hicieron. Lenín Moreno ha violado la Constitución ecuatoriana y también de la misma manera no hay ni un solo juez honesto Pero si en terminaron Ecuador con la Corte Constitucional. Terminaron con la Corte Constitucional. O sea, la máxima expresión de la justicia ecuatoriana se terminó, se acabó. Recién ahora están eligiendo nuevos jueces constitucionales. Imagínate que Chile se quedara sin la Corte Suprema, España sin el Tribunal Máximo de Justicia, no sé cómo se llamará, donde uno tiene la posibilidad de ir a la última instancia para defenderse. En Ecuador eso no existe. El fiscal fue puesto a dedo, el procurador fue puesto a dedo, el contralor fue puesto a dedo. Es una dictadura. Pero de la A a la Z es una dictadura, no se le puede denominar de otra forma. Ellos controlan todo, además de los medios de comunicación, los grupos empresariales, que son los mismos en algunos casos, funcionan igual. Es una dictadura. ¿Qué planes tienes para que el documental pueda verse en Ecuador? Bueno, lo vamos a liberar a través de las redes sociales. Estamos también teniendo un par de conversaciones con canales internacionales. Espero que vayan en buen puerto. Este es el primer documental de 3 sobre la situación de Latinoamérica y el Ecuador, con entrevista al presidente Rafael Correa, al ex vicepresidente Jorge Glass desde la cárcel. Es bastante interesante. Y lo que buscamos, bueno, es tratar de romper el cerco comunicacional. Por eso estoy viajando como loco por toda Europa, más de 12 países, 20 ciudades, para estar en contacto directo con la gente. Y ojalá también pueda recibir todo el apoyo que se pueda, ¿no? Ojalá difundirlo. El Parlamento Español te invite. Te aseguro que tanto el Partido Popular como Ciudadanos, como Vox, son enemigos de cualquier tipo de gobierno que trabaje para las mayorías. Así que te aseguro que no van a ser ninguno de ellos los que te inviten. Pero hay otras formaciones políticas que quizá les interese, ¿no? Incluso en sede parlamentaria, saber de un documental que está demostrando una conculcación de los derechos humanos en Ecuador, de la que nadie habla, porque están tan ocupados hablando de lo terrible que le va a Venezuela, que nos olvidamos del resto del mundo. Por eso te digo, los líderes de Europa son unos hipócritas, y yo se los digo en su cara, ¿no? Ellos hablan de dictadura, pero aquí en España tú no le puedes sacar la foto a un policía que le está pegando a un manifestante porque te llevan preso por la ley Mordaza. Entonces, ¿con qué moral dar lecciones de democracia y ética a otros países cuando ellos mismos no lo cumplen? Y lo que tú dices, lo reafirmo, cuando se trata de gobiernos progresistas, de democracias, en Latinoamérica ellos guardan silencio. Jorge Glass, que es un preso político, es ciudadano alemán. Imagínate si un ciudadano alemán estuviese preso en Cuba, en Nicaragua, en Venezuela. Los bombardean, pues ya le tiran una bomba nuclear. Patricio Meribel, autor de La tradición cuántica, sobre lo que está pasando en Ecuador y que no le cuentan en ningún lado, porque Ecuador está ahora mismo presidido por aquello que dijo en algún momento un presidente norteamericano, que se comporta mal, pero como es de los suyos. Patricio, mucha suerte, gracias por estar aquí en la frontera y mucha suerte con el documental y ojalá pronto lo podamos ver en todos lados, también aquí, en Público TV. Y nos vamos. Antes de terminar el programa de hoy, me gustaría que vierais una de las mejores intervenciones que se han escuchado en mucho tiempo en el Congreso de los Diputados. Una intervención que creo que nos hace tener aún más tristeza por lo que ha ocurrido hoy, teniéndose que tumbar unos presupuestos que iban a ayudar tanto a Cataluña como a España. Escuchemos a Joan Mena. Este es el contrato de alquiler de mi vecina Isabel. Paga 400 euros, tiene 71 años, vive sola, cobra una pensión de 624. Estos días se me acerca siempre preocupada porque quiere saber si vamos a aprobar estos presupuestos. Ella me ha insistido en mostrarles este contrato porque no se fía de que todos los diputados y diputadas sean conscientes de la realidad que viven barrios como el mío, Torre Romeu,
porque, aunque el Gobierno de Torra y Aragonès se niegue a afrontarlo, eso también es Cataluña. Y aunque no hayamos contado con el apoyo del Govern de la Generalitat, este acuerdo tiene hoy el sello de garantía del Grupo Confederal y tiene también mucho de sello catalán gracias al esfuerzo de En Comú Podem. Recordemos, comunidad líder en precios abusivos de alquiler, con las tasas universitarias más altas y en las que en 5 años han muerto más de 11.000 personas dependientes, aún esperando en las listas de espera. Señor Sánchez, el diálogo no es una concesión a los independentistas. Se equivoca cuando usted se asusta de sus varones o se asusta del tridente de la foto de Colón. El diálogo es hoy una victoria, seguramente la mayor conquista de los que entramos en política para llevar a cabo la segunda transformación democrática que necesita este país. Señor Tardá y señor Bel, ustedes también formaron parte de esta esperanza con la moción de censura. Por eso les pido que no cometan los mismos errores, no hagan volar por los aires todos los puentes para acabar votando con Ciudadanos y el Partido Popular. No cuando los catalanes y las catalanas tenemos tanto que decir sobre el rumbo democrático que debe tomar España. Es un error histórico que haya partidos catalanes que renuncien a tener voz propia e influencia en el Gobierno de España como sí que la tenemos hoy. ¿Por qué votar hoy junto al Partido Popular y Ciudadanos con los del 155 permanente cuando podemos hacer valer nuestra fuerza? Cataluña, ninguna de las Cataluñas que representamos hoy aquí está sola. Los presos no están solos. Mi vecina Isabel y sus hijas no están solas. Los que empujan por una transformación democrática de España tampoco están hoy solos. Cuando subió la CEDA al Gobierno, Companys le dijo a toda España en su discurso: hallarán en nuestro pueblo catalán el más generoso impulso de fraternidad en el común anhelo de edificar una república federal libre y magnífica. Yo no quiero una Cataluña, a ninguna Cataluña, en soledad. Cataluña es y ha sido siempre motor del cambio e impulso de esperanza. Hagamos que siga siendo eso. Gracias. Pues ya no hay presupuestos, ya no hay salario de 900 euros, ya no hay ayudas a la dependencia, ya no hay freno a la subida de los alquileres, ya no hay actualización de las pensiones al IPC, no hay dinero para las escuelas, para rebajar las listas de espera, ya no hay dinero para los funcionarios, ni para los contratados, ni para los autónomos. El PSOE ha vuelto a apretar a Sánchez para que endureciera su relación con los nacionalistas catalanes y Sánchez ha cedido a las presiones. Y los independentistas han vuelto a primar sus imposibles a la mejora de las condiciones de vida de los catalanes y del conjunto de los españoles. Seguro que tienen sus razones, pero muchos no las entendemos. Los medios no nos las explican porque trabajan desde Ciudadanos y desde ahí hacia la derecha para ocultar este tipo de cuestiones. Yo personalmente no lo entiendo, porque tumbando los presupuestos, los que protagonizaron la moción de censura no ganan nada de nada y sin embargo pierden mucho. ¿Y quién gana? Pues el tridente de la derecha que dice Joan Mena, cada vez más escorado a la extrema derecha. ¿Y cómo es posible que formaciones políticas que se dicen progresistas, como el PSOE y Esquerra Republicana de Cataluña, cómo es posible que formaciones políticas que están reclamando más democracia, como el PDeCAT, al final hayan tomado decisiones que perjudican a la democracia y a las posiciones progresistas? El problema es que en el sinsentido, los que apelan a las pasiones irracionales ganan cada vez más espacio. Hoy es una noche triste. En fin, hasta mañana, desobedientes. Patricio, gracias por acompañarnos aquí en La Frontera. Y como ves, en todos los lugares la lucha es parecida y reclama mucho coraje. Muchas gracias, desobedientes. Hasta mañana.